365 con Dios, con Wendy Necio Sub. ...23 de octubre... aprendiendo de Noé. Todos los días nos despertamos con noticias tristes, muertes, asaltos, violaciones, raptos, conspiraciones, robos, y una piensa, ¿cuándo se va a acabar la maldad de la gente, no? Y siento como si a veces estuviéramos viviendo en los tiempos de Noé. La Biblia dice en Génesis 6:5, cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. La tierra se había corrompido, la gente hacía las cosas perversas, lo normal era hacer el mal y las personas se podían justificar porque todos hacían lo malo. Nadie estaba dispuesto a marcar la diferencia. Algo que tenemos que entender es que la maldad siempre va a haber. Gente que no quiera hacer la voluntad de Dios y que quiera trazar su propio camino. Excepto alguien que no se excusó, ni que se dejó llevar por la corriente, sino que se determinó a no compararse con lo peor, que buscó ser el mejor. Este hombre fue Noé, alguien que no puso excusas para marcar la diferencia. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versos 7 y 8. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra a todo lo que he creado, hombres, animales, reptiles y aves, porque lamento haberlos creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. La actitud de Noé lo llevó a ser aprobado por Dios y ser salvado de la destrucción. No solo él, sino también su familia. Tus actitudes y tus acciones de hoy tendrán su fruto mañana. ¿Qué sembrarás hoy entonces? De eso será tu cosecha mañana. Las siembras que hagamos hoy van a ser nuestras cosechas de mañana. ¿Qué características entonces hacían que Noé fuera un hombre de Dios que marcara la diferencia? Lo primero, la Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 9. Noé era un hombre justo y bueno, y todo el tiempo vivía conforme a la voluntad de Dios. Noé entonces fue justo. Una persona justa actúa con justicia y es como tiene que ser. No es alguien vengativo, no es rencoroso, ni es alguien indiferente. Cuando alguien es justo, es cuando ha aprendido a vivir en paz con los demás, pero sin quebrantar sus principios. Alguien que trata a su prójimo como a sí mismo, que es empático con todos. No es una persona intolerable, porque sabe que el único juez es Dios, y solo a Él le compete ser el que juzgue los actos de las personas. Noé era una persona intachable, es decir, íntegra. Y la integridad no es perfecto, sino es ser auténtico, de una sola pieza, sin doblez de corazón ni hipocresías. Hay personas que con unos son de una manera y con otros de otra. Eso no es ser íntegro. Integridad es saber manejar de una manera correcta la mayordomía. No podemos predicar de cristianismo de algo que no vivimos. Noé, por ejemplo, podría haber sido bueno y eso estaría bien porque todos hacían mal. Pero él fue más que bueno. Él decidió ser la única persona intachable que vivía en ese tiempo. Y fue por eso que halló la aprobación de Dios. Y tercero, Noé fue amigo de Dios. Él no hubiera podido aprender a ser justo e intachable si no hubiera tenido una amistad genuina con Dios. Gánate primero los aplausos en el cielo antes que en la tierra. La comunión es la esencia. Es lo que hace la diferencia entre los que están cerca de Dios y los que dicen ser amigos de Dios, pero Él no les conoce. La Biblia dice en Génesis 6, 22, y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Noé se dejaba guiar por Dios. Nunca había llovido. La orden de Dios parecía una locura. Cualquiera lo hubiera pensado 2 veces antes de empezar a cumplir la orden que Dios había dado.
Pero Noé no se excusó, sino que se dejó guiar por Dios y su obediencia fue inmediata. Y con Dios debemos ser así, no esperar a entenderlo para obedecerlo. Si Dios te manda hacer algo y te lo ha confirmado, hazlo. Cuando uno, así como Noé, se decide sin excusas a marcar la diferencia, las puertas de bendición se abren de par en par. La Biblia dice en Génesis 9, versos del 1 al 3, y Dios dio esta nación a Noé y a sus hijos. Tengan muchos hijos y vuelvan a llenar la tierra. Todos los animales de la tierra temblarán de miedo delante de ustedes. Todas las bestias de la tierra, todas las aves, todos los reptiles, todos los peces se tendrán que someter a ustedes. Les doy todos los animales, lo mismo que las plantas y las verduras, para que los usen para su alimentación. Y Dios le dio toda autoridad, toda bendición, provisión a Noé, después de haber pasado el diluvio, porque antes, en medio y después del diluvio, Noé se mantuvo fiel a Dios. Noé ofreció tal sacrificio de adoración y entrega, y de rendición también, que a Dios le agradó tanto que no solamente salvó su vida, sino también la de su familia y la de toda la humanidad. Y por último, la Biblia dice en Génesis 8, versos del 20 al 22. Después, Noé construyó un altar para adorar al Señor, y en ese altar Noé le ofreció a Dios animales, aves, para el sacrificio, es decir, eran puros, y al Señor le agradó mucho el olor de los sacrificios, y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa de la humanidad, pues todos los seres humanos están inclinados hacia el mal desde que son niños, y jamás volveré a destruir a los seres vivos como lo hice en esta ocasión. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor, verano e invierno, los días y las noches. Tú no sabes la trascendencia de tu adoración. Puede ser que tu adoración cautive tanto a Dios que pueda ser un instrumento de salvación para tu generación. Dios prometió que no habría más diluvios sobre nosotros, y ahora tenemos un arco iris que nos recuerda siempre la fidelidad de Dios y esa promesa que nos hizo. Podemos ser nosotros los Noé de esta generación.